Ven a Mercato salva una vida. El amanecer tenía el color de la sangre enferma. Huía del este y manchaba de rojo el cielo oscuro, dando a los jirones de nubes un color dorado que no les pertenecía. Bajo él, la carretera se retorcía montaña arriba, hacia la fortaleza de Fontesarmo, un cúmulo de torres bajas de color ceniza oscuro que se recortaba ante los cielos heridos. El amanecer era rojo, negro y oro, los colores de su profesión. «Monza, esta mañana estás especialmente hermosa», ella suspiró, como si aquella circunstancia fuese accidental, como si no hubiera pasado una hora acicalándose ante el espejo. Las cosas son lo que son, y el hecho de decir cómo son no tiene mérito. Acabas de demostrar que no estás ciego, solo eso, dijo, mientras se desperezaba en la silla de montar y hacía una larga pausa, para luego añadir: «Pero sigue diciéndome cosas». Él se aclaró sonoramente la garganta y alargó una mano como el mal actor que se dispone a soltar su parlamento. «Tu cabello es como un velo de arena que realace. Eres un gallito presumido. ¿Ayer qué era? ¿Una cortina de medianoche? Eso me gustó más. Tenía cierta poesía, aunque mala. Pero sigue». «Mierda». Miró hacia las nubes y bisqueó. «Entonces diré que tus ojos relucen como zafiros penetrantes y sin precio». «¿Acaso tengo ahora piedras en la cara?» «Tus labios son como pétalos de rosa». Ella le escupió. Pero él anduvo listo y se apartó. De suerte que el escupitajo pasó cerca de su caballo y cayó en las piedras resecas que se encontraban junto al sendero. «Eso es para que tus rosas crezcan más rápido, capullo. Puedes hacerlo mejor». «Cada día es más difícil», murmuró. «La joya que te regalé te queda muy bonita». Ella alzó la mano derecha para admirarla, un rubí tan grande como una almendra, que atrapaba los primeros destellos de la luz del sol y relucía como una herida abierta. «Me han hecho regalos peores», dijo. «Le pega tu temperamento tan fogoso». Ella lanzó una risotada mientras decía: «¿Y a mi reputación sangrienta?» «A la mierda tu reputación. Solo sirve para que cotilleen los idiotas. Eres un sueño, una visión. Eres como...» chasqueó los dedos. «La mismísima diosa de la guerra». «Una diosa, ¿eh? De la guerra. ¿Te gusta? No está mal. Si puedes besarle el culo al duque Orso la mitad de bien que piropeas, quizá nos dé un premio. Solo hay una cosa que me guste más que el amanecer, mirar las nalgas lenas y redondas de su excelencia. Es como contemplar el poder». Vena fruncía los labios en una muesca. Los cascos de los caballos golpeaban el arenoso sendero, las sillas crujían y los arneses tintinaban. El camino iba sin parar de un lado para otro. El resto del mundo se desplazaba bajo ellos. El cielo del este se desangró, pasando de rojo a un rosa de matadero. El río surgió lentamente ante su vista, serpenteando entre los bosques otoñales que circundaban la base del empapado valle, centelleante como un ejército en marcha, corriendo rápido e implacable hacia el mar, hacia Tallins. «Estoy esperando». «¿El qué?» «Los cumplidos que ahora te toca decir a ti, por supuesto. Si no te quitas esos humos en la cabeza, te va a estallar de mala manera, y no quiero tus sesos encima de mi camisa nueva». «Me has natado». Vena se llevó una mano al pecho. «Zorra desalmada, ¿así es como me pagas la devoción que he mostrado por ti todos estos años? Campesino, ¿cómo te atreves a presumir de la devoción que sientes por mí? Es como que una garrapata sintiera devoción a un tigre». «¿Un tigre? Vaya, cuando te comparan con un animal siempre sale a relucir una serpiente. Mejor eso que un gusano. Furcia, cobarde, asesina». Apenas podía negar aquel último apelativo.
El silencio cayó nuevamente sobre ellos. Un pájaro gorjeó desde el árbol sediento que se encontraba junto al camino. Vena acercó poco a poco su caballo al suyo y murmuró cortésmente: «Monza, esta mañana estás especialmente hermosa». Una sonrisa asomó por una de las comisuras de su boca, por el lado que él no podía ver. Bueno, las cosas son lo que son. Ella espolió su caballo y la muralla exterior de la ciudadela de Fontesarmo salió a su encuentro. El estrecho puente que cruzaba un vertiginoso precipicio terminaba ante la barbacana, cubierto todo él por las chispeantes gotas de agua que caían. En su extremo se abría, bostezando, una puerta que parecía conducir a la tumba. «Han reforzado las murallas en el último año», musitó Vena. «No me gustaría tener que atacar este sitio. ¿No irás a pretender ahora que tienes los redaños suficientes para subir por una escala? No me gustaría tener que ordenar a alguien que atacase este sitio. ¿No irás a pretender ahora que tienes los redaños suficientes para dar órdenes? Pues no». Ella se inclinó con cuidado en la silla de montar y miró la pendiente muy empinada que quedaba a su izquierda. Luego echó un vistazo a la escarpada muralla de su derecha, cuyas almenas formaban una negra línea mellada que se recortaba contra el brillante cielo, y comentó: «Es como si temiera que alguien pudiese matarle». «Entonces, ¿tiene muchos enemigos?», preguntó Vena con un susurro, abriendo unos ojos tan grandes como platos y esbozando una mueca de sorpresa. «Solo media Estiria». «¿Y yo, que me había empeñado tanto en ser popular?». Pasaban al trote entre dos soldados de rostro severo, con lanzas y bonetes de hierro tan relimpios que tenían un resplandor asesino. Los cascos de los caballos resonaban en la oscuridad del largo túnel, que empezaba a hacerse más empinado. «Ahora tienes ese aspecto». «¿Qué aspecto?». «Ya basta de bromas por hoy». Ella sintió que una mueca archiconocida afloraba en su rostro. «Tú puedes permitirte una sonrisa, eres el bueno». Al otro lado de las puertas el mundo era diferente. El aire estaba cargado con olor a lavanda, y, después de recorrer la gris ladera de la montaña, parecía entinarse de un color verde brillante. Un mundo de césped cortado al ras, de setos torturados para que adquiriesen formas irreales, de fuentes que lanzaban hacia lo alto su reluciente lluvia. Unos guardias siniestros con la cruz negra de Talins sobre sus blancas sobrevestes aguardaban delante de todas las puertas. «Mansa, ¿sí? Que sea la última campaña que hacemos». Vena intentaba convencerla. «¿El último sabero que nos arrastramos por el polvo? Busquemos una actividad más placentera, ahora que aún somos jóvenes». «¿Y qué hacemos con las 1000 espadas, ahora ya casi 10.000, que nos buscan a la espera de órdenes?» «Que nos sigan buscando. Se unieron a nosotros para saquear y nosotros hemos cumplido. Su lealtad nunca va más allá de su propio beneficio». Ella tuvo que admitir que las 1000 espadas nunca habían representado lo mejor de la humanidad, ni siquiera lo mejor de los mercenarios. La mayoría de sus miembros solo encontraban un peldaño por encima de los criminales. Los demás, un peldaño por debajo. Pero esa no era la cuestión. Por eso dijo con un gruñido: «En esta vida hay que tener apego a algo». No sé por qué. Como siempre, una campaña más y Vizerin caerá, Rogont se rendirá y la Liga de los Ocho solo será un mal recuerdo. Orso podrá coronarse a sí mismo rey de Estiria, y entonces nosotros nos esfumaremos y nadie nos recordará. Merecemos que nos recuerden. Podríamos tener nuestra propia ciudad. Tú podrías ser la noble duquesa Monscarro de donde sea. Y tú, el impávido duque Vena, rió mientras lo decía. Eres tonto del culo. Apenas podrías gobernar tus propias tripas sin mi ayuda. La guerra es un negocio bastante turbio, y yo no domino la política. Si Orso acaba siendo coronado, nos retiramos». Vena suspiró y dijo: «Suponía que éramos mercenarios. A Cosca jamás les gustaron los tipos como él. Pero yo no soy Cosca. De cualquier modo, no es prudente negarle nada al señor de Talins». «Pero si te gusta luchar». «No, me gusta ganar. Solo una campaña más, y luego veremos mundo.
Visitaremos el viejo imperio, recorreremos las 1000 islas, navegaremos hasta Adua y nos hospedaremos en la casa del hacedor. Viajaremos por todas partes. Vena puso mala cara, como siempre que algo no le gustaba. Pero, aunque pusiera mala cara, no le llevó la contraria. En ocasiones era consciente de que ella debía tomar la iniciativa. Puesto que solo nos diferenciamos en un par de pelotas, ¿nunca has sentido la necesidad de hacerte con unas? A ti te sientan mejor. Además, también te tocó el cerebro. Mejor será que sigamos juntos. ¿Y tú qué sacarás de todo esto? La sonrisa de la victoria. Vena hizo una mueca. Pues entonces, sonríe. Solo una campaña más. Bajó con un salto de la silla, enderezó el tajalí de su espada, lanzó las riendas al mozo de cuadra y se encaminó a grandes pasos hacia la puerta interior de la entrada. Vena tuvo que seguirla a la carrera, porque al echar a andar se había enredado con su propia espada. Para ser una persona que vivía de la guerra, era un desastre en todo lo que tuviese que ver con las armas. El patio interior, que al llegar a la cumbre de la montaña se dividía en terrazas bastante extensas en las que habían plantado unas exóticas palmeras, estaba aún más protegido que el exterior. Una antigua y alta columna procedente del palacio de Scarpius se erguía en su centro, lanzando un intenso reflejo hacia el estanque circular en el que pululaban muchos peces plateados. La inmensidad de vidrio, bronce y mármol que era el palacio del duque Orso dominaba las 3 fachadas del patio como un gato monstruoso que atrapase entre sus garras a un ratón. Desde la primavera habían construido una nueva ala bastante grande, a lo largo de la muralla norte, con adornos de piedra medio cubiertos por el andamiaje. «¿Han estado edificando?», dijo ella. «Claro. ¿Cómo podría arreglárselas el príncipe Ario solo con las 10 habitaciones que tiene para meter en ellas los zapatos? En estos tiempos, el hombre que solo tenga 10 habitaciones para guardar el calzado nunca podrá ir a la moda». Yo solo tengo 30 pares. Creo que mis reservas disminuyen con rapidez. Vena fruncía el ceño mientras miraba sus botas con hebillas de oro. «Como nos pasa a todos», musitó ella. Un grupo de esculturas medio terminadas se alineaba a lo largo del tejado. El duque Orso dando limosna a los pobres. El duque Orso enseñando al ignorante. El duque Orso protegiendo al débil de cualquier daño. «Me sorprende que no tenga a toda Estiria lamiéndole el culo», le susurró Vena al oído. «Esa debe de ser la siguiente», señalaba con el dedo un bloque de mármol que habían comenzado a tallar. «¡Vena!». El conde Foscar, que era el hijo pequeño de Orso, rodeó el estanque a la carrera como si fuera un perrito impaciente, haciendo mucho ruido con los zapatos al pisar la gravilla recién rastrillada, encendido el pecoso rostro. Acusaba el desafortunado intento de dejarse barba. Ya hacía un año desde que Monza le hubiera visto por última vez, con el resultado de que los 4 pelos sueltos de color arena que cubrían su rostro le hacían más aniñado. Aunque hubiera podido heredar toda la virilidad de su padre, daba la impresión de que una parte se había quedado por el camino. Vena sonrió burlonamente, le pasó un brazo por los hombros y le rascó la cabellera. Eso habría supuesto un insulto en caso de hacérselo a otro, pero haciéndoselo a Vena, le parecía algo maravilloso. Él tenía cierta habilidad para hacer feliz a la gente, que la suya la llevaba justamente hacia la dirección opuesta. «¿Aún está aquí tu padre?», preguntó Monza. «Sí, y también mi hermano. Los acompaña su banquero». «¿Y cómo anda de humor?». «Creo que bien, o eso parece, pero ya conoces a mi padre. Además, nunca se enfada con vosotros, porque siempre le traen buenas noticias, al igual que hoy, ¿o no?». «Yo se lo diré, Monza». «O... Borleta ha caído. Cantain ha muerto». Cantain era un buen hombre. Foscar no se alegró porque no compartía con su padre el apetito por los cadáveres. «Era el enemigo de tu padre». Para Monza, las cosas no eran tan sencillas. Era un hombre al que se podía respetar, apenas queda gente como él en Estiria. «¿De veras que murió?». Vena hinchó las mejillas y dejó escapar el aire antes de decir, «Bueno, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica encima de las puertas, a menos que conozcas algún médico fantástico». Pasaron bajo una arcada bastante alta y accedieron a una sala en penumbra, que resonaba igual que la tumba de un emperador, solo iluminada por la luz que al filtrarse desde unos altos ventanales creaba columnas llenas de polvo en suspensión que llegaban hasta el suelo de mármol.
Unas armaduras antiguas que relucían en silencioso recogimiento sujetaban en sus puños de hierro armas igual de vetustas. El nítido sonido de unas botas retumbó en las paredes cuando un hombre de uniforme oscuro llegó a su lado. «Mierda», dijo Vena a Gynmark, hablándole al oído. «Ahí está ese reptil de Gynmark». «No te metas con él. Es que no me creo que ese bastardo de sangre fría sea tan bueno con la espada como dicen. Lo es. Si yo solo fuera medio hombre, no lo eres, así que no te metas con él». El rostro del general Gynmark era singularmente suave y sus bigotes lacios y sus pálidos ojos grises, siempre húmedos, le conferían cierto aire de tristeza perpetua. Se rumoreaba que lo habían expulsado del ejército de la Unión por cierta indiscreción de carácter sexual que tenía que ver con otro oficial y que había cruzado el mar en busca de un amo con más amplitud de miras. La tolerancia del duque Orso era infinita. En lo concerniente a sus militares, siempre que hicieran bien su trabajo. Ella y Vena eran la prueba viviente de ello. Gynmark saludó a Monza con una inclinación de cabeza llena de afectación. «General Murcato», luego repitió, mirando a Vena. «General Murcato. Conde Foscar, ¿puedo presumir que ha hecho sus ejercicios? Me entreno durante todo el día. Entonces aún podremos hacer de usted un espadachín». «Eso o un tipo aburrido», comentó Vena con un bufido. «Cualquiera de las dos cosas ya sería algo», dijo Gynmark con su típico acento gutural de la Unión. «Un hombre sin disciplina no es mejor que un perro. Un soldado sin disciplina no es mejor que un cadáver. De hecho, es peor, porque un cadáver no supone ninguna amenaza para sus propios camaradas». Vena abrió la boca, pero Monza se le adelantó. Ya tendría tiempo después para hacer el idiota si quería. «¿Cómo le fue en la campaña?», preguntó ella. «Cumplí con mi papel, manteniendo los flancos de usted libres de Rogont y de sus soldados de Ospria, conteniendo al duque de la dilación. Menudo desafío. Solo actué de secundario, un giro cómico en una gran tragedia que, así lo espero, debió haber sido debidamente apreciado por la audiencia». Los ecos de sus pisadas incrementaron cuando pasaron bajo otra arcada y entraron en la impresionante rotonda situada en el corazón del palacio. Sus curvas paredes eran vastos paneles esculpidos con escenas de la antigüedad, guerras entre demonios y magos y otras tonterías parecidas. Arriba, en lo más alto, la gran cúpula mostraba un fresco en el que habían pintado 7 mujeres con alas que se recortaban ante un cielo tormentoso. Tenían armas, armaduras y la mirada airada. Los hados, que llevan los destinos a la tierra, la mejor obra de Aropela. Al parecer, había tardado 7 años en terminarla. Monza decidió no olvidar lo menuda, débil y completamente insignificante que se sentía en aquel sitio. Era muy importante para ella. Los 4 subieron por una escalera lo suficientemente ancha como para que el doble de personas subiera de frente por ella. «¿Y a dónde le llevó este talento suyo para la comedia?», Monza preguntó a Gynmark. «Junto con el fuego y el asesinato hasta las puertas de Puranti y luego de vuelta». «¿Algún combate importante?». Vena frunció los labios. «¿Por qué hubiera debido implicarme en un combate? ¿No ha leído a su Stolicus? Un animal lucha para conseguir la victoria. Un general avanza». Monza terminó la cita por él. ¿Suscitó muchas risas? Supongo que no muchas en el enemigo. Solo unas pocas preciosas en algunos, pero así es la guerra. «Siempre tengo tiempo para reírme entre dientes», dijo Vena. «Algunas personas tienen la risa fácil. Eso las convierte en compañeros encantadores a la hora de cenar». Los ojos tiernos de Gynmark fueron hacia Monza. «Veo que no se ríe. Ya lo haré. En cuanto la Liga de los 8 haya desaparecido y Orso sea rey de Styria, entonces todos podremos colgar nuestras espadas. Por experiencia propia puedo asegurarle que las espadas no se quedan colgadas mucho tiempo de ningún sitio. Tienen la costumbre de volver por su cuenta a las manos de quienes las empuñaron. Me atrevería a decir que Orso seguirá con usted, aunque solo sea para sacarle brillo a las baldosas del suelo. Entonces puedo asegurarle que su excelencia tendrá los suelos más limpios de toda esta área». Gynmark apenas dio un respingo. La escalera finalizaba delante de un par de puertas altas, muy brillantes por la madera colimentada con que habían sido construidas, las cuales presentaban unos rostros de leones.
Un hombre grueso subía y bajaba por los escalones delante de ellas, a la manera del viejo perro guardián que vigila el dormitorio de su amo. Era Fiel Carpi, el capitán más antiguo de las 1000 espadas, cuyo rostro viril, ancho y curtido, se hallaba surcado por las cicatrices de 1000 combates. ¡Fiel! Vena agarró al viejo mercenario por la gruesa tajada de carne que era una de sus manos. «Mira que subir por una montaña a tus años. ¿No deberías estar ahora en algún burdel?» Estaba en uno de ellos. Carpi se encogió los hombros. «Pero su excelencia me mandó llamar. Y como eres un buen chico, obedeciste. Por algo me llaman Fiel». «¿Cómo andaban las cosas en Borleta?» «Tranquilas. La mayoría de los hombres quedaron acuartelados fuera de la ciudad con Andiche y Victus. Pensé que así no podrían incendiarla. Dejé en el palacio de Canteen algunos de los demás confiados con Cesárea, para que los vigilara. Perros viejos como yo, de los tiempos de Cosca. Hombres maduros, poco inclinados a obrar de manera impulsiva. «Querrás decir un poco lentos», dijo Vena, cloqueando. «Lentos en el pensar, aunque estables. Ya hemos llegado». «¿Qué tal si entramos?» Foscar apoyó un hombro en una de las puertas y la abrió. Gianmark y Fiel la siguieron. Monza se detuvo un momento en el umbral, intentando poner una mano. Cara más seria. Levantó la mirada y vio que Vena sonreía. Le devolvió la sonrisa de manera instintiva. Se inclinó y le dijo al oído: «Te quiero». «Por supuesto que me quieres». Dio un paso en el umbral y ella le siguió. El estudio privado del duque Orso era una sala de mármol tan grande como la plaza de un mercado. Unos ventanales altos ocupaban en solemne procesión una de sus paredes, dejando pasar una brisa penetrante que hacía estremecer y retorcerse las vívidas colgaduras del estudio. Más allá, una larga terraza parecía colgar en medio del aire, dominando la cuesta más empinada que llevaba hasta la cumbre de la montaña. La pared de enfrente estaba cubierta con unos paneles que llegaban hasta el techo, pintados por los artistas más notables de Estiria con objeto de mostrar las mayores batallas de su historia, las victorias de Stolicus, de Harold el Grande, de Farans y de Berturio, todas ellas conservadas en óleos majestuosos. El mensaje de que Orso era el último de un linaje de regios conquistadores resultaba difícil de obviar, aunque su bisabuelo no solo hubiera sido un usurpador, sino un criminal convicto. La pintura mayor de todas se encontraba frente a la puerta, a una altura al menos de 10 largos pasos. Como no podía ser menos, representaba al gran duque Orso. Aparecía montado encima de un destrero rampante, alta la refulgente espada, los penetrantes ojos fijos en el lejano horizonte, incitando a sus hombres a la victoria en la batalla de Etrea. El pintor parecía desconocer que Orso había estado a más de 80 kilómetros de ella. Pero las mentiras bonitas siempre vencen a las verdades aburridas, como frecuentemente él mismo había dicho a Monza. El mismísimo duque de Talins, con aire avinagrado, empuñando una pluma y no una espada, se sentaba ante un escritorio. Un hombre alto, macilento, de nariz ganchuda, se encontraba de pie a su lado, mirando hacia abajo con la misma perspicacia que el buitre que aguarda a que los viajeros perdidos mueran de sed. Entre las sombras de la pared, una silueta de buen tamaño se agasajaba cerca de ambos. Goba, el guardaespaldas de Orso, cuyo cuello era tan gordo como el de un cerdo enorme. El príncipe Ario, hijo primogénito del duque y su heredero, se rapantijaba en una silla dorada, cerca de ellos. Había cruzado una pierna por encima de la otra y movía con descuido una copa de vino, mientras una sonrisa blanda se dibujaba en su rostro bello y inexpresivo. «Me encontré a estos mendigos vagando por el campo y pensé encomendarlos a tu caridad, padre». «¿Caridad?». La aguda voz de Orso reverberó en la cavernosa estancia. «Sabes que no me gustan las tonterías. Pónganse cómodos, amigos míos. En un momento estaré con ustedes». «Vaya, pero si son la carnicera de Caprile y su pequeño Vena», comentó Ario en voz baja. «Vuestra Alteza está tan bien como siempre». Aunque a Monza le pareciera estar viendo a un gallito indolente, se guardó de decirlo. «Usted también. Si todos los soldados tuvieran su apariencia,
Creo que me gustaría apuntarme a la campaña. ¿Una nueva baratija? Ario movió con languidez su mano enjollada para señalar el rubí que Monza llevaba en el dedo. Es lo que tenía a mano mientras me vestía. Me habría gustado estar presente. ¿Vino? ¿Tan pronto? Si apenas amanecido. Él echó una mirada de ojos abotagados a las ventanas y dijo, como si estar levantado hasta muy tarde fuera una proeza: en lo que a mí concierne, la noche ya está lejos. Tomaré un poco. Ben había comenzado a servirse una copa de vino por su cuenta. Mejor aprovechar la fanfarronada antes de que decayera. Era casi seguro que antes de una hora estaría borracho y que luego se sentiría avergonzado, porque Monza ya estaba cansada de hacer siempre de madre. Se paseó por delante de la monumental chimenea, sujeta por las figuras talladas de Jubens y Canedias, y se dirigió al escritorio de Orso. «Firmad aquí, aquí y aquí», decía el hombre macilento mientras esgrimía un dedo huesudo por encima de los documentos. «¿Estás seguro, Mautis?» Orso le miró como si se sintiese incómodo. «Mi arrendatario». «Solo vuestro humilde servidor, Excelencia». La banca de Valint y Valk accede a prorrogar este crédito por 1 año, después del cual, aún lamentándolo mucho, tendrá que cobrar los intereses. Sí, seguro que lo lamenta tanto como la peste por los muertos que deja. Estaré comprometido con ustedes, dijo Orso con un bufido. Todos acabamos por arrodillarnos ante alguien, ¿no es así? Asegúrese de comunicar a sus superiores mi infinita gratitud por su indulgencia. Así lo haré. Mautis recogió los documentos. Esto concluye nuestro asunto, Excelencia. Debo irme ahora mismo, si quiero aprovechar la marea de la tarde para llegar a Westport. Aún no. Quédese un poco más. Debemos tratar otro asunto. Como desee, Vuestra Excelencia. Los inexpresivos ojos de Mautis fueron hacia Monza y luego hacia Orso. El duque se levantó parsimoniosamente de su escritorio y dijo: «Entonces tratemos cuestiones más placenteras. Me traen buenas noticias, ¿no es así, Monsercarro?» «Así es, Excelencia». «Ah, ¿qué haría yo sin usted?» Sus cabellos negros tenían una veta de color gris acero que Monza no había visto en la última entrevista mantenida con él, y quizás unas líneas más profundas en los rabillos de los ojos, aunque su forma de mandar en todo fuera tan impresionante como siempre. Se inclinó hacia adelante y la besó en ambas quejillas, para luego susurrarle al oído: «Aunque Ganmer pueda dirigir a los hombres con cierta facilidad, no tiene el menor sentido del humor, y eso que es un chupapollas. Vamos, cuénteme sus victorias en el campo de batalla». Puso un brazo encima de los hombros de la joven y, dejando atrás al príncipe Ario, que se había echado a roncar, pasó con ella por uno de los abiertos ventanales, llegando a la alta terraza. El sol comenzaba a escalar el cielo, y el brillante orbe se llenaba de colorido. El cielo había perdido su color de sangre, adquiriendo otro azul intenso, mientras unas nubes blancas se arrastraban en lo alto. Abajo, en el mismísimo fondo del vertiginoso precipicio, el río serpenteaba por las boscosas estribaciones del valle, cubiertas con otoñales hojas de verde pálido, de naranja tostado, de amarillo desvaído, de rojo intenso, y la luz relucía plateada en las apresuradas aguas. Hacia el este, el bosque daba paso a un parchado de campos de labranza, cuadrados de tierras verdes de barbecho, de rica tierra negra, de rastrojos dorados. Un poco más lejos, el río se encontraba con el mar gris para formar un amplio delta plagado de islas. Con la fuerza de la imaginación, Monza vislumbraba en ellas torres, edificios, puentes, murallas. La gran Talins, no mucho mayor ante su vista que la uña de su pulgar, entornó los ojos ante la fuerte brisa que apartaba de su rostro algunos de sus cabellos. «Jamás me canso de esta vista»,
No me extraña. Por eso edifiqué este maldito lugar. Desde aquí, siempre puedo vigilar a mis súbditos como un padre a sus pequeños, pero solo para asegurarme de que no se hacen daño mientras juegan, ya me comprende. Vuestra gente tiene suerte de tener en vos a un padre tan justo y preocupado, respondió ella con una mentira piadosa. Justo y preocupado. Orso frunció la frente, pensativo, mientras miraba el distante mar. ¿Qué dijo Bielobelt? La historia la escriben los vencedores, pero eso le parecía harto improbable. Muy bien, veo que además es usted muy leída. El duque le apretó nuevamente en el hombro. Ario posee la necesaria ambición, pero carece de perspicacia. Me sorprendería que fuese capaz de leer de corrido una señal de carretera. Solo se preocupa por las putas. Y por los zapatos. Por otra parte, mi hija Terés no hace más que llorar desconsoladamente porque la casé con un rey. Puedo asegurarle que si le hubiera dado como marido al gran Eus, habría estado gimoteando por no tener un marido que se amoldase mejor a su condición. Lanzó un profundo suspiro. Ninguno de mis hijos me comprende. Ya sabe usted que mi bisabuelo fue un mercenario. Es una circunstancia que no me agrada revelar, pero que contaba a Monza cada vez que se veían. Un hombre que jamás derramó una lágrima en toda su vida y que pisoteó lo que tenía al alcance de la mano. Un luchador de baja cuna que se apoderó de Talins con la agudeza de su menta y de su espada. La versión que había oído Monza hablaba de una rudeza desmesurada y una gran brutalidad. Usted y yo estamos hechos de la misma pasta. Nos hemos hecho a nosotros mismos a partir de cero. Me honráis sobremanera, excelencia. Monza mordía la lengua, porque Orso, que había nacido en el ducado más poderoso de Styria, no sabía lo que era trabajar duro. Se merece aún más. Y ahora hábleme de Borleta. ¿Queréis que os hable de la batalla de la Margen Alta? Me han dicho que usted desbarató el ejército de la Liga de los Ocho como antes en Dulces Pinos. Ganmark dice que las fuerzas del duque Salier triplicaban en número a las suyas. El número de las fuerzas no favorece cuando son flojas, están mal preparadas y mandadas por idiotas. Un ejército de granjeros de Borleta, de zapateros remendones de Afoía, de sopladones de cristal de Viserine. Aficionados. Acamparon junto al río, suponiendo que estábamos lejos, y apenas pusieron centinelas. Atravesamos los bosques a medianoche y caímos sobre ellos al amanecer porque ni siquiera se habían puesto las armaduras. Me imagino a ese cerdo ceboso de Salier saltando de la cama para echar a correr. Fiel dirigió la carga. Los derrotamos enseguida y nos hicimos con sus suministros. Me han dicho que los campos, de dorados que eran, se volvieron carmesíos. Lucharon mal. Los que se ahogaron al intentar cruzar el río fueron 10 veces más que los que murieron luchando. Hicimos más de 4,000 prisioneros. Unos quedaron en libertad tras pagar el rescate, otros no, y los demás fueron ahorcados. Nadie derramó muchas lágrimas, ¿verdad, Monza? Yo no. Si tanto querían vivir, que se hubiesen rendido. Como hicieron en Caprile. Monza miró fijamente los negros ojos de Orso. Entonces, ¿Borleta sigue bajo asedio? Ya ha caído. ¿Ha caído? ¿Se ha rendido Cantaine? El rostro del duque se encendió como de un chico en su fiesta de cumpleaños. Cuando los suyos se enteraron de la derrota de Salier, perdieron la esperanza. Y la gente sin esperanza es una muchedumbre peligrosa incluso en una república, especialmente en una república. El populacho sacó a Cantaine del palacio y lo colgó en la torre más alta. Luego abrieron las puertas y se pusieron a merced de las 1000 espadas. ¡Ja! Asesinado por el mismísimo pueblo al que quiso dar la libertad. He ahí la gratitud de los plebeyos, Monza? Cantaine debió aceptar mi dinero cuando se lo ofrecí. A los dos nos habría salido más barato. Todos se atropellan unos a otros para convertirse en sus súbditos. He ordenado que no les hagan daño siempre que sea posible. ¿Piedad? La piedad y la cobardía son lo mismo, dijo ella cortante. Usted quiere sus tierras, no sus vidas. Los muertos no obedecen. ¿Por qué será que mis hijos no se saben la lección tan bien como usted? Orso sonreía. Estoy completamente de acuerdo. Que ahorquen solo a los líderes y que la cabeza de Cantaine siga encima de las puertas. Nada anima más a la obediencia que un buen ejemplo. Ya está a punto de pudrirse junto con las de sus hijos. Excelente trabajo.
El señor de Tallinn se aplaudió como si la noticia de aquellas cabezas pudriéndose fuese una música agradabilísima que jamás hubiese escuchado. ¿Qué hay de los ingresos? Como el asunto de los ingresos incumbía a Vena, este dio un paso al frente mientras sacaba un papel doblado del bolsillo que tenía en la pechera de su casaca. La ciudad fue registrada, Excelencia. Todos los edificios quedaron vacíos. Se miró debajo de todas las alfombras, se cacheó a todo el mundo. Hemos seguido las reglas acostumbradas, según los términos del contrato. 1/4 parte para el hombre que encuentra lo que sea de valor, otra para su capitán, otra para los generales. Entonces hizo una reverencia, alisó el papel y se lo entregó. Y la última para nuestro noble patrón. La sonrisa de Orso creció a medida que observaba las cuentas. Mis bendiciones para la regla de las 1/4 partes. He conseguido lo suficiente para que ustedes dos sigan un poquito más a mi servicio. Se acercó a Monza y Vena. Puso una mano amable encima de sus respectivos hombros y atravesó con ellos los abiertos ventanales, conduciéndolos hacia la mesa circular de blanco mármol que se hallaba en el centro de la habitación y el gran mapa desplegado encima. Gunmark, Ario y Fiel estaban alrededor de ella. Goba seguía agazapado entre las sombras, sus gruesos brazos sobre el pecho. ¿Y qué ha sido de nuestros antaño amigos y ahora peores enemigos, los traidores ciudadanos de Viserín? Los campos que rodean la ciudad quedaron arrasados, los granjeros fueron expulsados y el ganado aniquilado. Será un magro invierno para el duque Sallier, y la primavera aún lo será más. Tendrá que contar con el noble duque Rogons y sus soldados de Ospria. Uspria siempre habla mucho pero nunca hace nada. Era el príncipe Ario. Viserín caerá en vuestro regazo el próximo año, Excelencia. Y entonces le habremos arrancado el corazón a la Liga de los 8. La corona de Estiria será vuestra. Y se lo tendremos que agradecer a usted, Monsacarro, no lo olvidaré. La sonrisa de Orso se hizo aún más marcada al oír hablar de coronas. No solo a mí. Al infierno su modestia, pues claro que Vena ha tenido parte en ello. Lo mismo que nuestro buen amigo el general Gunmark, y también Leal. Pero nadie puede negar que el trabajo ha sido suyo. Su compromiso, su disposición de pensamiento, su rapidez al actuar. Tendrá un gran triunfo como los héroes de la antigua Alcus. Cabalgará por las calles de Tallinn y mi gente le arrojará una lluvia de pétalos de flores para honrar sus muchas victorias. Aunque Vena sonriese, enseñando los dientes, Monza no le secundó, porque nunca se había complacido en aquel tipo de celebraciones. Creo que la vitorearán mucho más de lo que jamás harán con mis hijos. La vitoreará mucho más que a mí, su legítimo señor, a quien tanto deben. Cuando Orso dejó de sonreír, fue como si su rostro mostrase cansancio, tristeza y la edad de los muchos años que tenía. A decir verdad, creo que la vitorearán un poquito más fuerte de lo que me gustaría. Monza percibió un súbito destello con el rabillo del ojo, lo suficiente para levantar una mano instintivamente. El alambre suscitó un siseo a su alrededor, alcanzándola en la barbilla e hundiéndose profundamente en su garganta, tanto que casi la ahogó. Vena se abalanzó hacia adelante. «Ven». Hubo un brillo metálico cuando el príncipe Ario le apuñaló en el cuello. El puñal no fue a parar a su garganta, sino debajo de una oreja. Orso retrocedió precavidamente cuando la sangre salpicó de rojo las losetas del suelo. Foscar se quedó boquiabierto mientras la copa de vino se le caía de las manos y se hacía añicos en el suelo. Monza intentó gritar, pero como apenas podía farfullar por culpa de su tráquea que estaba medio obstruida, solo consiguió un chillido porcino. Y, como la mano que tenía libre podía llegar hasta la empuñadura de su puñal, alguien la agarró por la muñeca. Fiel Carpis se apretaba contra su costado izquierdo. «Lo siento», musitó a la joven en el oído mientras sacaba su espada de la vaina y la tiraba al suelo donde cayó con un estruendo de metal. Vena tropezó. Era una cosa espantosa manchada de rojo, con una mano agarrando a uno de los lados de su rostro y la negra sangre saliéndole a borbotones por entre los blancos dedos. Su otra mano fue hacia la espada, mientras Ario le miraba al helado.
Cuando apenas había sacado un palmo de acero, y eso con suma dificultad, el general Ganmark se le acercó y le apuñaló fría y metódicamente 1, 2, 3 veces. La delgada hoja entró por el cuerpo de Vena y salió de él, mientras lo único que se escuchaba era el tenue hálito que abandonaba su boca entreabierta. La sangre cruzó el suelo en largos regatos y comenzó a formar unos círculos oscuros en su camisa blanca. Titubeó hacia adelante. Tropezó con sus propios pies y se derrumbó, rascando con su espada medio desenvainada el mármol que se encontraba bajo él. Monza se embaró y tensionó todos los músculos de su cuerpo, pero estaba tan indefensa como una mosca atrapada en la miel. Oyó que Goba le decía algo al oído, resoplando mientras lo hacía, aplastando su rostro porcino contra el suyo, apoyando su cuerpo enorme y sudoroso en él. Sintió que el alambre comenzaba a cortarle lentamente a ambos lados del cuello, y la mano que había quedado aprisionada por debajo de él. Sintió que la sangre le corría por el antebrazo para llegar al cuello de su camisa. Vena se apoyó en el suelo con una mano, para impulsarse con ella y acercarse a Monza. Pudo levantarse medio palmo mientras las venas se le marcaban muchísimo en el cuello. Ganmark se agachó hacia adelante y, muy despacio, le atravesó el corazón por detrás. Vena se estremeció durante un instante y luego cayó al suelo, quedándose inmóvil mientras sus pálidas mejillas se manchaban de rojo. La sangre reptó por el suelo y se abrió paso por las hendiduras de las baldosas. Bueno, Ganmark se agachó y limpió su arma en la espalda de la camisa de Vena. Mauthis lo observaba todo con el ceño fruncido, entre sorprendido, molesto y aburrido, como si examinara un grupo de personas con las que no quisiera juntarse. «Deshazte de eso, Ario», Orso señalaba al cadáver. «¿Yo?», hizo una mueca Princy. Sí, tú. Y que Foscar te ayude. Los dos tenéis que aprender todo lo que hay que hacer para que nuestra familia siga en el poder. No, Foscar tropezó. Yo no tomaré parte en esto. Se volvió y salió corriendo de la habitación, pisando con fuerza en el suelo de mármol. Ese chico tiene la inconsistencia del jarabe, murmuró Orso cuando se hubo ido. Ganmark, ayúdale tú. Los ojos salientes de Monza lo siguieron mientras arrastraban el cadáver de Vena y lo llevaban a la terraza. El siniestro y cuidadoso Ganmark lo agarraba por la cabeza mientras que Ario maldecía y lo cogía, melindroso, por una bota, sin importarle que la otra dejase una senda de sangre tras ellos. Subieron a Vena a la balaustrada y lo dejaron caer. ¿Ya se habían librado de él? ¡Ay! Ario se quejó lastimeramente. ¡Maldito! ¡Me he cortado por tu culpa! Lo lamento, Alteza. El asesinato puede ser un asunto doloroso. Ganmark se le había quedado mirando durante un instante. El príncipe bajó la mirada para encontrar algo donde secarse las manos ensangrentadas. Se acercó a las ricas colgaduras que había junto a un ventanal. ¡Ahí no! —exclamó Orso. —Es seda de canta. A 50 escamas la pieza. Entonces, ¿dónde me seco? ¿Encuentra otro sitio o sigue manchado de rojo? A veces me pregunto, chico, si tu madre me engañó acerca de tu paternidad. Con aire hosco, Ario se secó las manos en la pechera de la camisa, mientras Monza lo miraba fijamente, con la cara roja por la falta de aire. Orso se inclinó sobre ella, cuyos ojos húmedos medio cubiertos por sus cabellos enmarañados apenas lo veían como un bulto negro. ¿Aún vive? ¿Cómo vas a arreglarlo, Goba? Metió una mano por debajo del maldito alambre, dijo con un siseo al guardaespaldas. Pues intenta acabar con ella de otra manera, menguado. Yo lo haré. Mientras seguía sujetando con una mano a una de las muñecas de Monza, Fiel sacó el puñal que Monza aún tenía en su vaina. De veras que lo siento. ¡Hazlo!, rezongó Goba. La hoja fue hacia atrás, un acero tan reluciente como un rayo de luz. Monza le dio un pisotón a Goba con toda la fuerza que le quedaba. El guardaespaldas gruñó y dejó de hacer fuerza con el alambre, de suerte que Monza pudo quitárselo del cuello y luego retorcerse con un rugido mientras Carpi intentaba apuñalarla. ¡Ah! La hoja erró su blanco por mucho y la arañó en la última costilla. Aunque el metal estuviera frío, a ella le pareció muy ardiente, como si una línea de fuego le recorriera de cuerpo desde el estómago a la espalda. Luego su punta alcanzó a Goba en la barriga. ¡Ah! Cuando soltó el alambre, Monza comenzó a gritar como una loca, alcanzándole con el codo y haciéndole tambalear. El desprevenido Fiel dejó caer el cuchillo que acababa de sacarle a ella del cuerpo, que rodó por el suelo. Monza le dio una patada, no acertando en la ingle, pero sí en la cadera, de suerte que le hizo doblarse en dos. Luego agarró el puñal que Goba llevaba al cinto y lo sacó de su vaina, pero como el corte que tenía en la mano no le permitía muchos movimientos, el guardaespaldas le agarró por la muñeca
clavárselo. Ambos se pelearon para cogerlo, enseñando los dientes y escupiéndose, yendo de aquí para allá, manchándose las manos con la sangre de Monza. ¡Mátala! Sintió un golpe y la cabeza se le llenó de luz. El suelo chocó contra su cráneo y uno de sus hombros. Escupió sangre y sus locos chillidos se convirtieron en un quejido sostenido mientras intentaba agarrarse con las uñas al pulimentado suelo. ¡Maldita zorra! El tacón de la enorme bota de Goba le pisó la mano derecha, enviando hacia su antebrazo una oleada de dolor tan insoportable que le provocó náuseas. Su bota le aplastó los nudillos, los dedos y la muñeca. Mientras tanto, la bota de fiel le pisoteaba las costillas una y otra vez, haciendo que tosiera y se estremeciese. Su aplastada mano acabó finalmente por caer hacia un lado. El tacón de Goba siguió pisándola hasta que la aplanó contra el frío mármol y le astilló los huesos. Ella se dejó caer pesadamente al suelo, incapaz de respirar. La habitación daba vueltas alrededor, y los históricos vencedores de las pinturas la miraban con aire torvo. Me has apuñalado, maldito y necio bastardo, me has apuñalado. No se te puede apuñalar, cabeza de grasa. Deberías haberla agarrado mejor. «Seré yo quien os apuñale los dos o inútiles», dijo Orso escupiendo las palabras. «Acabad de una vez». El bestial puñetazo de Goba que Monza recibió en el cuello casi la levantó del suelo. Intentó agarrarle con la mano izquierda, pero toda la fuerza se le había ido por el agujero que tenía en el costado, y los cortes del cuello. Las desmañadas yemas de sus dedos solo dejaron unas líneas rojas en su rostro abotagado. El otro brazo se lo estaban retorciendo por detrás de la espalda. ¿Dónde está el oro de Hermón?, decía la áspera voz de Goba. Murcato, ¿qué hiciste con el oro? Monza intentó levantar la cabeza. «Lámeme el culo, chupapollas». Aunque no fuera una buena idea, aquellas palabras le salían del fondo del corazón. Jamás existió ese oro, exclamó Fiel. te lo dije, cerdo. Existe, y es mucha cantidad. Uno a uno Goba fue sacando las golpeadas sortijas de sus machacados dedos, que ya estaban hinchados y comenzaban a adquirir un color púrpura muy marcado, tan deformados como salchichas podridas. ¡Qué piedra tan bonita!, dijo al ver el rubí. Me parece que esto es un desperdicio de carne buena. ¿Por qué no me dejas un momento a solas con ella? Solo necesito un momento. El príncipe Ario rió con disimulo. «No me parece que la rapidez sea algo de lo que haya que ufanarse». Por piedad. Era la voz de Orso. No somos animales. Por la terraza, y acabemos de una vez. Ya llevo tabla al almuerzo. Sintió que la levantaron, porque su cabeza fue de un lado a otro. La luz del sol la apuñaló. Entonces arrastró las botas por el pavimento. El cielo se volvió azul. La subieron hasta la balastrauda. El aliento rozó su nariz. Se estremeció en su pecho. Ella se retorció y pataleó. Su cuerpo intentaba en vano continuar con vida. «Permitidme que me asegure», era la voz de Ganmark. «¿Qué grado de seguridad necesitamos?» Ella podía ver el gastado rostro de Orso a través del enmarañado pelo que ocultaba sus ojos. «Espero que me comprenda. Mi abuelo fue un mercenario, un luchador de baja cuna. Un luchador de baja cuna que se hizo con el poder gracias a la agudeza de su mente y de su espada. No puedo permitir que otro mercenario se haga con el poder en Talins». Ella intentó escupirle en la cara, pero solo consiguió un flujo de babas ensangrentadas que le corrían barbilla abajo. «¡Que te jodan!». Y entonces salió volando. Su camisa rasgada se agita ondeando contra su piel estremecida. Se da la vuelta varias veces y el mundo gira a su alrededor. Un cielo azul con hilachas de nubes, unas torres negras en la cumbre de la montaña, un suelo de rocas grises que se acerca vertiginosamente, unos árboles verde amarillentos y un río chispeante, un cielo azul con hilachas de nubes, etcétera, etcétera. Todo cada vez más rápido. El frío viento desgarra sus cabellos, ruge en sus oídos y silba entre sus dientes junto a su aliento dominado por el terror. Ahora ya puede ver cada árbol, cada rama, cada hoja. Aparecen ante ella. Abre la boca para gritar. Las ramas la secuestran, la agarran, la laceran. Una rama rota la golpea y la hace dar vueltas.
Los troncos que la rodean crujen y la hieren mientras ella sigue cayendo más y se estrella contra la falda de la montaña. Sus piernas se astillan por la vertiginosa caída, sus hombros se dislocan al chocar contra la tierra firme. Pero en vez de rociar las rocas con sus sesos, solo se rompe la mandíbula contra el pecho de su ensangrentado hermano, porque su desmadejado cuerpo se ha quedado acurrucado junto al tronco de un árbol. Así fue como Vena Murcato salvó la vida de su hermana. Rebotó contra el cadáver sin sentir las 3/4 partes de su cuerpo, y siguió bajando por la ladera, más y más, golpeándose como una muñeca rota. Las rocas, las raíces y la dura tierra la machacaron, la golpearon y la aplastaron con la fuerza de 100 martillos. Un estertor discontinuo e inconsciente. Se sentía molesta, pero no podía evitarlo. Un terror animal, una desesperación ciega. El lamento de los muertos en el infierno. Su ojo sano escrutó enloquecido los alrededores. Vio el despojo en el que se había convertido su mano derecha, un guante informe de color púrpura con una abertura sangrienta en un lado. Un dedo le temblaba ligeramente. Su última falange se aplastaba contra la piel levantada de su codo. El antebrazo estaba doblado en 2, y una pequeña astilla de hueso gris asomaba por entre la seda ensangrentada. No parecía real. Más bien era como la viga de un teatro barato. El miedo comenzaba a dominarla, aumentando tras cada vahido. No podía mover la cabeza, tampoco la lengua. Podía sentir en los confines de su mente que el dolor la roía. Una masa enorme la apretaba por todas partes, aplastaba hasta la menor parte de su cuerpo, cada vez más y más. Vena había muerto. Sintió que una raya húmeda abandonaba su ojo parpadeante y se deslizaba lentamente mejilla abajo. ¿Por qué no había muerto? ¿A qué se debía que no hubiese muerto? Que sea pronto, por favor, antes de que el dolor se haga insoportable. Por favor, que sea pronto. Por favor, la muerte.